Dentro del comunicado de la Policía de Investigaciones, porque hay gente que dice, pero ¿cómo pudo ella salir por hacer la Policía de Investigación en el aeropuerto, salir? Bueno, lo que dice la Policía de Investigaciones es que ella, hasta ayer, que sale de nuestro país en el control migratorio de la Policía Internacional de la PDI, que está en el aeropuerto, no presentaba ningún impedimento legal para impedirle la salida. O sea, ella no estaba con arraigo nacional como una medida cautelar, según lo informa la Policía de Investigaciones hoy día, y es por eso que la exalcaldesa pudo salir sin ningún problema del aeropuerto Santiago rumbo a los Países Bajos. Se habla de Ámsterdam, la capital de Holanda. No sabemos si podría llegar ahí o no. Mirándolo fríamente, todo parece haber estado tremendamente orquestado. El lunes ella toma un vuelo de Antofagasta a Santiago, como nos explicaba John, un pasaje ida y vuelta, porque son más baratos que comprar un pasaje solo de ida. Entonces compra el pasaje ida y vuelta, con fecha de vuelta da lo mismo. Era hoy día a las 3, claramente no llegó hoy día a las 3 a abordar ese vuelo, sino que había comprado este pasaje para viajar a Europa. Y estaba esperando finalmente lo que pasaba con la Corte Suprema, que ayer no declara admisible la nulidad que estaba pidiendo la defensa de la exalcaldesa, sino que todo lo contrario, ratifica la condena, que es 5 años y un día de prisión efectiva, de cárcel contra la exalcaldesa por fraude al fisco. Lo que llama la atención es por qué no estaba con ninguna medida cautelar. En un principio ella estaba con medida cautelar. Ella había quedado con... Normalmente las cautelares no solamente se decreta una, se pueden decretar una o varias del Código Procesal Penal. Y eventualmente ella en un principio estaba con la cautelar de arraigo nacional y además estaba con arresto domiciliario y otra serie de cautelares. Esto se apela a la Corte y en la Corte se revoca la de arraigo y se mantienen otras medidas cautelares, pero el arraigo se revocó en la Corte. Y luego al Ministerio Público y a los querellantes se les pasó volver a solicitar que quedara firme el arraigo. Se les pasó solicitar que nuevamente se decretara no quedaba arraigo. Con arraigo, para entender, ella estaba con arresto domiciliario nocturno. No, en esta última etapa del juicio no estaba con nada y eventualmente eso fue lo que pasó, que como no tenía ningún tipo de medida cautelar, concretamente lo que importaba en este caso era el arraigo, eventualmente a la Policía de Investigaciones no le saltó ninguna orden pendiente y por lo tanto ella podía ser abandonada del país. Pero es un problema de diligencia, es un problema de diligencia de los querellantes y del Ministerio Público. ¿Quién aquí falló? ¿Quién paveó? Porque la Corte Suprema dio una orden clara ayer. Ella va a ir a la cárcel. Punto. Aunque apeló por todos lados, cuando llegó la Suprema dijo, no, usted es exalcaldesa, se va a la cárcel. Y ella no estaría yendo a la cárcel en 5 días más, que tiene que haber, hay un trámite legal que nos podría explicar después, pero no estaría yendo porque está fuera de Chile. Puede que vuelva, puede que no, pero... En 5 días a Europa, fue a Europa por 5 días. Yo conozco gente que ha ido por uno. Bueno, pero era una emergencia familiar, claro. Pero, a ver, pues estamos obligados a darle el beneficio a la duda. Si ella en algunos días más tiene que volver a presentarse a la cárcel. Sí. Ella todavía no está en estricto rigor fugada de la justicia. No, porque todavía no ha sido notificada del fallo. Ya, explícanos. Es que entonces no se puede hablar de que se fugó como lo han hecho algunos medios, sino que salió del país. Lo que pasa es que, a ver, ahí está la versión chilena y está la versión jurídica. Es la versión que todos conocemos y la versión jurídica propiamente tal. Para lo que todos entendemos los chilenos, ella estaba en Brasil esperando hacer el transbordo supuestamente a Países Bajos, a Europa. Yo pensé que había ido a ver el partido. Viendo la resolución de la Corte. Cuando le avisan que la resolución de la Corte es negativa y que ella tiene que cumplir con pena efectiva, eventualmente ahí es donde toma la decisión de tomar el Algar 6, puerta 7 y embarcarse a Países Bajos. En teoría, pareciera ser que si el recurso de nulidad era acogido y se dejaba sin efecto la sentencia en su contra, ella volvía a Chile. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Técnicamente, o sea, materialmente todos sabemos que en teoría está fugada, porque ella estuvo esperando fuera del territorio de la República, la resolución, se la notificaron y arrancó a Europa. Pero jurídicamente no. ¿Por qué? Porque para que exista fuga ella debe ser notificada de esta sentencia. Se le debe intimar la resolución de la Corte Suprema que dice que el recurso de nulidad fue rechazado. La formalidad. Por lo tanto, mientras no se cumpla esa formalidad jurídica de la notificación del fallo, ella técnicamente no estaría Entonces, fugada. en el caso de ella, que no se sabe el paradero, ¿cómo le va a notificar la Corte Suprema? Y ahí está. Lo que pasa es que lo que va a pasar ahora es que cuando sepan que ya está fuera del territorio de la República, el tribunal que tiene a su cargo en la ejecución de la resolución de la Corte va a decir es imposible
notificarla, por lo tanto lo que van a hacer es básicamente despacharle orden de detención para notificarla. Ya. Y orden de detención, lógicamente, como se sabe que no está dentro del territorio de la República, va a ser de captura internacional. Ahí actúa Interpol. Exactamente. Claro, y ahí pero se va a mandar la orden de captura internacional para que la comiencen a buscar en todos aquellos países donde eventualmente puede estar. No, según ustedes, Holanda sería el lugar. No, pero siendo honesto, a ver, está todo súper bien pensado. Ella llega a Holanda, puede arrendar un automóvil y moverse por toda Europa. Por toda Europa. Podría tener cruzando Ucrania, todas las compadre, fronteras aquí que dijésemos en Ucrania. Por eso, la orden. cruzando todas las fronteras en auto Puede ir a Malta. sin tener que mostrar ningún está el amigo documento, Tang. ningún pasaporte, nada. Claro. O sea, no es como que si nosotros salimos a Argentina, en el paso los libertadores nos van a pedir nuestros documentos. En Europa uno pasa de un país a otro sin darse cuenta. Es mucho más sencillo. No, Es fácil porque es perder. que no hay, hay control. espacio común. No hay Mientras ella... ¿confronterizo, tú? No, po. O sea, yo he hecho ese viaje de yo no, Ámsterdam por por supuesto. eso, en auto, en ¿Ya? aviones distintos. En auto, tú arrendas un auto en Holanda, te puedes ir a Berlín, te puedes ir a Francia, puedes Pasáis pasear nomás. por toda Europa y no hay complejos fronterizos porque son fronteras Por la abiertas, Comunidad en el Europea. fondo, claro, por la Comunidad Europea, Mira. son el mismo espacio aéreo, salvo que fueses a Rumania, hacia ciertos países en donde hay restricciones. Perfecto, ya. Entonces, hay hartas preguntas que saltan, porque Claudio dice, aquí actúa Interpol. Me imagino que tiene que haber una orden de extradición más adelante, la tienen que mandar a buscar. Exactamente. Si ella no se presenta a la Pero cárcel anda a ahora. encontrarla, ¿dónde? Pero, claro, bueno, pero tienen que buscarla. Así Exacto. como se encontró a Rafael Garay. Eso me Así como se encontró a Rafael Garay, ¿en dónde era? ¿En Bélgica? Rumania. No, en Rumania. Ya. Pero si ella se va a un país que Es no que tiene... Rumania es distinto, pues, porque son los países que en el fondo... que están fuera de la Unión Europea y en donde tiene que entrar. Ok, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de Malta, donde está Chang, que no han querido mandarlo para Chile y la justicia lo ha pedido? Lo que pasa es que el caso de Malta es muy especial porque Malta, en términos generales, vamos por la regla general para que la gente lo entienda. El principio que reina cuando no hay tratado de extradición es el principio de la reciprocidad. Eso quiere decir que si tú me permites extraditar con nacionales tuyos, yo te permito extraditar con nacionales míos. O sea, tú te portáis bien conmigo, yo me voy a portar bien contigo. Y en términos generales, con toda la comunidad europea tenemos muy buenas relaciones con Francia, por ejemplo, el tema de lo que pasó, ¿se acuerdan con Nicolás Cepeda? Sí, señor. Que lo mandamos para allá sin Por el ningún caso de problema. Narumi. Exactamente, lo mandamos para allá, ningún problema, cumplimos. Entonces, lo más probable es cuando nosotros le pidamos un connacional también a Francia, Francia nos va a entregar a este connacional. Pero en el caso ¿Cuál es? de Holanda o Países Bajos también tenemos una historia. No pues. tiene tratado de, pero no hay tratado de extradición. Pero acuérdate ese narcotraficante. Exactamente. Ricky, Entonces, Rico. Rico- ¿Cómo se llama? Hernán Rico, el... al que Hernán pillaron Rico, en ¿no? el ex Bueno, sí, hotel el que pillaron Hyatt. en el hotel. Sí, ¿no? el que está vinculado a las mafias turcas allá en Holanda, que tiene la escoba y que lo pillaron acá en el conocido hotel, dándose la gran vida en la suite presidencial. Perfecto. Bueno, a Rico efectivamente lo extraditamos y todo y lo mandamos de vuelta para allá para que cumpla su condena en Amsterdam. O sea, la verdad es que con Holanda tenemos un pasado de cumplimiento de solicitudes de extradición. O sea, no tendríamos ningún problema con Holanda. Por eso yo les doy la razón en el sentido de que si ella estuviese buscando un país para protegerse de la extradición, no es ninguno de la Comunidad Europea. Ella lo que va a intentar hacer, si yo fuera el abogado de ella y como tenía muchas lucas para pagar abogados, lo más probable es que también le recomendaría Malta. ¿Por qué? Porque con el caso de Chang supimos que Malta en definitiva no da lugar al principio de reciprocidad, no le interesa verdaderamente porque para él tal vez no es importante que con nacionales malteses vayan a estar en Chile cometiendo delito y que ella les va o que se vengan a esconder a Chile. Por lo tanto, ellos por su jurisdicción pretenden establecer que conforme a sus leyes deben ser juzgados y si los delitos no son propios de su judicatura, ellos no van a extraditar a nadie. Perfecto. Si yo fuera ella, atravesaría Europa rapidito y me iría a quedar a la isla de Malta y me abrazaría con mi amigo Chan y me quedaría en la habitación del lado de él. En el Pero hotel si todo Malta. esto fue planeado, fríamente calculado, como todo hace parecer que Exacto, fue exacto. realmente, porque Sí. si empezamos a juntar las piezas, la verdad es que habla muy mal de Horrible. cara en rojo. O sea, porque si pudiste con plata de desarrollo social pagar tus asesorías para salir reelecta, hazte cargo de lo que hiciste cuando fuiste alcaldesa. O sea, Karen Rojo es un vil delincuente tanto como rico, como un narcotraficante, como un ladrón. no, o sea, es un estar vil escapando a la delincuente. justicia finalmente. O sea, te dieron una condena acorde al acto que tú cometiste como autoridad pública con platas públicas que no eran tuyas y hazte responsable. Pero todo este entramado de estar esperando supuestamente el tema en Brasil, le comunican efectivamente que no, la Corte Suprema no acogió el recurso de nulidad y ella partir a Europa, quizás en qué país está ahora. O sea, sinceramente no No, vamos no, a tener idea en qué país va a estar. Entonces, Totalmente. me parece que habla pésimo de ella como persona. Es una vergüenza. Es de verdad bien vergonzoso. Y además, yo también creo que hay que hacer la revisión de cómo se le va al Poder Judicial. O
Si el Poder Judicial veía que esto venía... Es que no es del del problema, es del Ministerio Público. Ok, ya, pero al sistema. Yo digo la justicia, a todos los componentes de la justicia. Tú me puedes decir, en este caso no es la Corte Suprema, sino que es el Ministerio Público. Porque el Ministerio Público debió haber previsto, así como ayer felicitamos al fiscal que llevó el caso, al fiscal jefe de Antofagasta, sí, lo felicitamos, antes de esta condena debieron haber pedido, oye, pidamos una cautelar. ¿Por qué? Porque la alcaldesa tiene recursos, la alcaldesa puede salir del país, hoy día ahí las fronteras están abiertas, o sea, podría perfectamente salir. Pero nadie creyó que era capaz de hacer esto. Y se fue simplemente, y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Y se marchó. Y se marchó, no, pero da rabia porque... En el fondo es reírse de la justicia, reírse A ver, para ser muy sincero, acá el problema es del Ministerio Público y de los querellantes que tenían la obligación de haber solicitado la revisión o por lo menos que se volviese a establecer la cautelar, a lo menos de arraigo, porque esa es la que siempre te dan. El desde que te dice un tribunal cuando hay algún problema legal con alguien es arraigo. El resto de la firma y todo el resto los podemos discutir, pero arraigo, cosa de asegurarnos que esta persona se queda acá en el país. Pero el problema es que eventualmente la Corte Suprema ella sigue avanzando, dicta la resolución y si han pedido o no el arraigo, eso es tema de los querellantes y del Ministerio Público. Y acá, el que está quedando un poquito como un poquito chaleco de mono, el Ministerio Público, que ayer lo felicitamos, lo aplaudimos, le dijimos muy bien Ministerio Público, excelente sentencia, excelente trabajo, excelente investigación, pero así 5 años de pega para que el último minuto cuando tiene que todo el mundo aplaudirte llegar con el imputado, no puedes llegar con el imputado. ¿Por qué? Porque se te arrancó. Porque no tenía orden de arraigo. Porque se te fue, paviaste el final. Con todo respeto, pero mira, a ver, tú viste que la alcaldesa Rojo contrató a Bofil. Sí, exacto. ¿Cierto? A Jaime. Bofil no te cobra 5 lucas la hora. No. Te cobra una millonada de plata, es un abogado caro, ¿no? Y no es culpa de Bofil, es el mercado, está perfecto. Pero cuando tú como Ministerio Público ves que ella contrata a un súper abogado, que es carísimo, dices, ella tiene recursos, debe tener plata. ¿Qué pasa con los bienes de ella? ¿Qué pasa con sus cuentas? ¿Qué pasa con sus propiedades? ¿Eso tenía algún tipo de vigilancia? ¿O ella quizá durante todo el juicio fue liquidando cosas, juntando plata, sacando plata de Chile y ahora simplemente llega a donde haya llegado, abre su cuentita y vamos de nuevo con la vida? Para ser bastante sincero, si estaban planificando eventualmente con una defensa como la de un connotado abogado que cuesta mucho dinero, la defensa no solamente consiste en la posibilidad de que eventualmente tengas altas probabilidades de ganar el recurso, sino que además vienen las teorías alternativas. ¿Y qué pasa si pierdo? ¿Cómo enfrento esto? Bueno, tienes 2 alternativas. Ir a cumplimiento, y en cumplimiento en tantos tiempos vas a salir tú, que después lo vamos a conversar, cuánto era lo que eventualmente tenía que estar realmente en la cárcel, y luego la alternativa de si tú quieres no estar en Chile. Y si no quieres estar en Chile, podemos hacer esta alternativa que habría que comenzar a planificar salida de recursos, establecer un lugar de encuentro, establecer cuentas en algún paraíso fiscal, establecer alguna sociedad ficticia para el efecto que tú puedas trasladar una cierta cantidad de dinero y de ahí poderla trasladar al lugar donde tú vas a estar para poder manejarte en ese tiempo que tengas que estar refugiado. ¿Cuánto tiempo tienes que estar escondida? Muchos años. 10 años al menos. Al menos. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de un tema de que tienes que, la verdad, haber movilizado casi todos tus recursos de Chile para que pudieras estar afuera. Son 10 años entonces para que este delito prescriba y ella pueda regresar a Chile eventualmente si no regresa antes. Son 5 años. Lo que pasa es que la ley te sanciona que si tú estás fuera del país, el plazo de prescripción, los días se van a conmutar al doble. O sea, claro, un día va a correr por 2 si es que tú estás fuera de Chile. Serían 10 años y 2 días. Claro, lo que pasa es que desconozco si estuvo en prisión preventiva, si cumplió algún tipo otro de cautelar que le haya reducido este plazo de, sí, en de el caso de estos 5 días que tiene de plazo para volver a Chile y tratar de enmendar el pastelazo y el show que está protagonizando el día de hoy la exalcaldesa, si ella volviese a Chile, ¿eso cuenta como buena voluntad, como buena conducta? No cuenta para nada. Simplemente ella llegaría a cumplir la condena como cualquier individuo, tendría que ser notificado o ir a buscar por la PDI, salvo que ella se presente voluntariamente en el juzgado de garantía para los efectos de ser notificada. Y en la eventualidad que no quiera volver, que finalmente la Interpol la pille tomando un vuelo, por ejemplo, en España o en otro país en donde está esta alerta y esta orden de detención, y haya extradición, la traigan de regreso a Chile, ella, a pesar de haber estado de alguna manera, cuando se dicte la orden de detención, porque ahora no es prófuga, pero si es que se dicta, va a ser prófuga, ella va a poder igual recibir de esos beneficios por parte de Gendarmería de cumplir la mitad de la pena, o por el hecho de haber sido prófuga, ya no puede optar a eso. Ahí lo que viene es el tema, son 2 mundos totalmente distintos. Ya, una están forma, relacionados. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Una es cómo lo capturas al delincuente y otra cosa es la forma de cumplimiento y su cumplimiento dentro del régimen penitenciario. O sea, esto no le afectaría nada en el día de mañana si tiene que cumplir su condena. Efectivamente. Lo que pasa es que recordemos que la fuga, o en definitiva todo esto, es como que el derecho no culpa al individuo de intentar evadir la acción de la justicia. Si el problema es la justicia que no haya previsto esta situación y no haya asegurado a la persona de rojo. O sea, básicamente no ha tenido la posibilidad
de haber salido del país, y eso era todo. O haberla tal vez tenido con alguna medida de firma mensual, de firma quincenal, o tal vez con un arresto domiciliario, tal vez nocturno, por lo menos para tenerla más o menos asegurada. De hecho, el Ministerio Público, el juez de garantía en un principio la dejó con arraigo, con arresto, con todo, pero la Corte revoca esas cautelares. La Corte estima que no se dan los presupuestos necesarios para afectar de esa forma sus derechos esenciales y que por lo tanto ella no debería haber estado con arraigo. ¿Y por Es qué la no Corte la que prendió? modifica todo. Ahí me pregunto, ¿por qué no prendió las alarmas del Ministerio Público el viaje que ella hace el día lunes 21 de Antofagasta a Santiago? Porque evidentemente si estaba en Antofagasta, ella podría haber salido por hacia Bolivia, en el fondo. O si ya le tenía orden de arraigo, hubiera hecho lo que hizo Lucho Pato, el exjugador de la Católica, que con orden de con arresto se va prófugo a Bolivia. Un paso no habilitado. No habilitado, efectivamente. Pero ya cuando ella viaja este lunes a Santiago, así la 3 días antes del resultado de la Corte, de la sentencia de la Corte Suprema, era para decir, ojo, en Santiago, aeropuerto internacional, puede tomarse un vuelo, se puede escapar, es más fácil. Ahí las alarmas del Ministerio Público deberían haberse prendido. El problema está que, para serles muy sincero, el Ministerio Público no está pendiente de ese tipo de cosas, no hay ninguna alarma, no hay ningún seguimiento del Ministerio Público respecto a una persona que eventualmente pudiese ser condenada o que tuviese que entrar a cumplimiento efectivo. Claro. Realmente el Ministerio Público no hace esa pega, o sea, seamos sinceros, en Chile eso no pasa. Tal vez en Estados Unidos, en otros países sí, pero aquí en Chile no hay ese tipo de seguimiento. Ahora, aquí hay alguien que ve debajo del agua. Pero perdón, no es una persona cualquiera, estamos hablando de la exalcaldesa de Antofagasta. Un caso histórico. Claro, todo Antofagasta está revolucionado con este caso hace mucho tiempo. La gente la tuvo que haber visto en el aeropuerto, fue comentado que ella se subió a un avión el día lunes. Es un caso de connotación nacional, ella, la alcaldesa de Antofagasta, estamos hablando en todo el país, está hablando de esto. Yo digo, hay alguien que ve bajo el agua porque ayer la Juli preguntó, ¿dónde está? ¿Te acuerdas? Estamos al aire, a minutos, y ¿dónde? ¿Alguien sabe dónde está? Oye, y todo, no, Karen, bueno, me imagino que se entregará, no sé qué. Como que la estaba... Es que lo lógico era que se entregara, pues era lo más decente lo que hacer. Después de lo que hiciste, si cuando tú eres elegido popularmente, recibes un voto de confianza de la gente. La gente confía en ti para que administres y para que hagas bien la pega, para que hagas bien tu administración sea sea en pro de la gente y no para enriquecerte. Yo no conozco a la familia Karen Rojo, pero no sé de dónde saca tanto dinero para arrancarse a Países Bajos, vivir allá un tiempo importante. Es que hoy día vivir allá es más barato que vivir acá. Bueno, vivir en Chile está caro, pero, no es chiste. Eso requiere recursos. Contratar a Bofil, insisto, requiere recursos. Exacto. Entonces, ojo con aquello. Quiero leerles el comunicado de prensa de la PDI. Dice, en relación a la salida del país de la exalcaldesa de Antofagasta, la PDI informa. 1, que ayer 23 de marzo de 2022, la ex autoridad local salió del territorio nacional por el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez. 2, que al momento de realizar el control migratorio en Policía Internacional de la PDI, no presentaba ningún impedimento legal para salir del país. Entonces la PDI dice, compadre, a mí que me registren, claro. yo no puedo detener a una persona que no tiene una orden de arraigo. Le devuelve la pelota nuevamente al sistema judicial, en este caso... 100% Ministerio Público querellante. Y ojo, de los querellantes no es cualquier querellante, está el Consejo de Defensa del Estado. Mira, pues. Entonces cuando se le pasa al Consejo de Defensa del Estado, ya la verdad es como que tú decís que son los mejores abogados de Chile, son los abogados que representan los intereses del Estado de Chile. Ahí Claudio pregunta, ella estaba siendo investigada, su causa era por fraude al fisco, ¿no? Fraude al fisco y negociación incompatible, y la condena de 5 años y 1 día. Cuando tú te metes con las platas de todos los chilenos, ¿no te congelan las cuentas corrientes? ¿No te congelan tus activos? Porque dicen, ante esta situación de fraude al fisco y de negociación incompatible, veamos de dónde sale la plata de la señora Karen Rojo. A ver, paremos las cuentas, revisemos las cuentas, congelemos esto, y de esa manera también la dejas atada de mano. O sea, con eso tú de inmediato desarticulas una posibilidad de fuga internacional de carácter transatlántico. Totalmente de acuerdo contigo, y efectivamente ya se le investigó el tema patrimonial porque también estaba el lavado activo como una posibilidad. Básicamente que estas lucas, todos estos problemas que hubo a nivel municipal no solamente hubiesen sido gastados directamente en asesorías comunicacionales, sino que eventualmente le podrían haber, esa empresa de comunicaciones, haber entregado dinero directamente por el contrato falso que estaban celebrando. Eso se investigó, se descartó, y de hecho en la condena se le condena a Karen Rojo a pagar la suma de 4.733.000 pesos, que corresponde al 20% de lo defraudado al fisco. O sea, ni siquiera la condenaron para devolver el total de lo que hubiese defraudado, sino que simplemente una cierta cantidad. Lo que a mí me parece una aberración, porque lo lógico es que si tú defraudas al fisco, te condenen a devolver el 100% de lo que defraudaste. Claro. Bueno, según el criterio del juez de garantía, del Tribunal Oral en lo Penal, era que solamente debía devolver el 20% de lo que ella había defraudado. Para que ustedes se den cuenta un poquito cómo
cómo es un poco el tema de la justicia, cómo los conceptos de la justicia Claro. son muy distintos a lo que el común de los chilenos entendemos. Págame un pie de la deuda y la diferencia págamela con cárcel. Claro. Y ni siquiera págame el total de la deuda, paga un 20% de la deuda. Claro, un pie. La verdad es que la sentencia ahí es como... Yo quiero volver con John Mardones, que está en el aeropuerto, que ha estado durante todo el día reporteando tanto en el en la parte internacional como nacional, a ver si hoy día llegaba la exalcaldesa a tomar este vuelo rumbo a Antofagasta. Se había entrado en razón y definitivamente iba ella a entregarse y a cumplir ya esta condena. Pero John, ¿hay cámaras de seguridad? ¿Se supo si viajó sola, con alguien? Julita, a ver, efectivamente nosotros al llegar acá, como te decía en un principio, quisimos venir a hacer la gestión periodística. Nosotros ya sabíamos que ella había viajado, sin embargo, como habíamos tenido acceso a estos pasajes que básicamente establecían que ella iba a viajar el día de hoy, nosotros sabíamos que había viajado ayer. Yo mismo me acerqué a Policía Internacional a tratar de conversar a las personas encargadas de revisar las cámaras de seguridad y nos dijeron que efectivamente para poder hacer cualquier tipo de gestión, estas deben ser solicitadas por algún personal de policía específicamente o algún tribunal. No nos dieron acceso a las cámaras. Lo que sí sabemos es que los pasajes la incluían a ella y a su pareja. No, como no hemos podido ver las cámaras, efectivamente no sabemos si viajó acompañada, pero sí lo que me gustaría dejar establecido es que yo se los había dicho al inicio de esta conversación, es que ella efectivamente no esperó esta condena fuera. Ella viajó hasta acá, hasta Santiago, esperó acá y el día de ayer básicamente viajó. A través de sus redes también pudimos ver que ella estaba activa hasta el día de ayer, aproximadamente hace 36 horas. Ella había subido una última historia a su Instagram personal, por ende... específicamente ella no viajó de improviso, o sea, yo no quiero hacer planificado. Ningún tipo de elucubración respecto a lo que había sucedido, no soy yo la persona encargada, pero efectivamente ella esperó la condena acá en territorio nacional y básicamente, o sea, que se reafirmara esta condena y salió el día de ayer. Entonces nosotros revisamos, claro, Ya, pero eso revisamos lo que tú todas las dices... implicancias y lo pudimos ver. La información que tú entregas, John, es muy importante. O sea, ¿Julita? la información que tú entregas es muy importante. Ella no esperó el resultado en Brasil, sino acá en Santiago. Sí. Ahora, el pasaje a Europa lo tenía comprado con antelación. No lo compró el mismo día, porque si no le hubiera costado como 5 millones de pesos cada uno. Es una locura. Julita, Entonces, Julita, ella tenía y quiero todo hacer una más o menos clarificación. armado, aparentemente, según los hechos. Te escucho. Sí. No compró el pasaje a través de la misma aerolínea. Entonces, reitero, yo no quiero lucubrar nada, pero no compró en la misma aerolínea, por ende era difícil rastrear, por ejemplo, si alguien lo hubiera querido hacer. Si sabíamos, por ejemplo, que ella viajaba del 21 y se devolvía el 24, de la misma forma podríamos haber accedido quizás al pasaje que la iba a llevar al extranjero. Sin embargo, tuvo la precaución de no comprar en la misma aerolínea. Eso es algo que yo mismo pude confirmar acá. Entonces... Reitero, no quiero lucubrar nada porque no es mi principio hacerlo, no tengo por qué yo hacerlo, pero efectivamente se tomaron todas las medidas del caso para que no se Son las pudieran piezas del enterar a puzzle. tiempo si es que había alguien que quisiera revisarlo. No te preocupes, John, Exacto. si no tenés nada que lucubrar, si lo vamos a decir con todas las letras nada más. Yo por lo menos me hago cargo. Es de un delincuente escapando, Aunque no haya sido notificada, ella sabía perfectamente la lectura del fallo, sabía la condena eventual, sabía los efectos de la condena que tenía que entrar a cumplir y se va al país. Para mí eso es un delincuente fugándose. Aunque jurídicamente no lo sea todavía, para mí es un delincuente. Y si vuelve, la van a notificar y bueno, que se querellen contra mí desde la cárcel cuando esté cumpliendo con cumplimiento efectivo, que me presente una querella. Pues. A ver, pero Claudio, para entender algo. Si ella, por ejemplo, en un mes más decide regresar, ella, si es que llega al aeropuerto Pudahuel, la policía de investigaciones, ya con una orden de detención, la va a tener que tomar y sacar esposada desde el Absolutamente, tiene que salir, va a llegar al aeropuerto, la van a esposar y la van a conducir Al directamente, directamente a calabozo para ponerle exposición del juez de garantía, le van a notificar la sentencia y le van a dar orden de ingreso a cumplimiento. A cumplir su condena de 5 años y un día. Como cualquier delincuente en este país, si no hay ninguna diferencia entre los narcotraficantes, los trata de personas, trata de blancas y la señora Karen Rojo que anda fugada fuera del país.